Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿Cómo andamos? Usted? Bien, querido. bien. Gracias Acá a Dios, andamos. todo bien. Bien. Bueno, un tema muy especial que ya lo hemos abordado en algún momento con el doctor Pressman cuando Sí, vino en exactamente. una El tema oportunidad, ¿no? es la soledad no deseada. Sí. Y es un tema que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha calificado como una amenaza para la salud pública. Afecta a 1 cada 6 personas en el mundo. Y mira vos este dato. Hay 871.000 muertes prematuras por año, o sea, gente que ha muerto antes de tiempo por esto. Ujú. O sea, es un tema Sí, sí. impresionante. En la Argentina afecta al 60% de los adultos mayores. Esta soledad no deseada. La soledad no deseada, es decir, no quiero estar solo, pero sin embargo tengo que transcurrir este periodo de mi vida como solo. Y hay un dato que me impacta. El 70% de los adultos mayores refiere a haber pasado momentos de tristeza. Mm. Todos pasamos momentos de Sí, tristeza, por cierto. En la pero vida, sí. tristeza frecuente. Ujú. Y este dato me parece que es muy importante, con lo cual hoy hemos invitado a alguien para hablar del tema, para ver qué pasa en Córdoba, porque estos datos son del mundo y de Argentina, pero en Córdoba se está estudiando mucho este tema y me parece importante que sepamos en dónde estamos parados hoy. Por eso lo hemos invitado, y si me acompañas, nos vamos para allá, licenciado Juan Carlos Mancilla, psicólogo, director del Instituto de Planificación Municipal. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Encantado. ¿Cómo andas vos? Un gusto Hola, verte. ¿cómo estás? ¿Cómo Un gusto. estás? Perfecto. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias Pepe, gracias. Bueno, a propósito, en estos días se ha comenzado justamente un curso importante, o un programa que estás monitoreando, que estás llevando adelante desde el municipio. Pero hablemos primero de esta soledad no deseada. ¿Qué es la soledad no deseada? Bueno, la soledad no deseada es una temática que se empieza a trabajar en política pública desde el 2019. En el 2019 Inglaterra, que es el primer lugar donde se crea una política sobre este tema, pasó desapercibido en muchos países, pero luego vino la pandemia, el 2020. Ajá. 2021 Japón establece el Ministerio de la Soledad. Luego en el 2022 hay una categoría de la jerarquía política del médico en Estados Unidos, que es el gran cirujano, así se lo conoce, que establece el estudio sobre lo que le estaba pasando a aquel país y establece que la epidemia que estaban viviendo era la epidemia de la soledad y el aislamiento. Y en el 2023, lo que el doctor recién bien acaba de comentar, la Organización Mundial de la Salud establece como criterio de salud, ya yendo por el lado de lo positivo, lo que se denomina la necesidad de trabajar la conexión social. Ajá. ¿Sí? Porque sin conexión social, el anticuerpo a la soledad no deseada sería justamente la conexión social, no es la soledad deseada, es Claro. la reconexión. En respuesta a tu pregunta, Pepe, ¿cómo se definiría? Quizá la definición más precisa para mí, la más entendible para la gente es: pensemos en la cantidad de vínculos que nos gustaría tener y ahora pensemos en los que en realidad tenemos. Ajá. Si la brecha es muy grande entre aquello que yo siento que necesitaría tener, quisiera tener, busco tener, y los que en realidad tengo, si esa brecha es muy grande, realmente está acompañado por un sentimiento de malestar, de angustia, Claro. de frustración. Esa es la soledad no deseada. Porque existe seguro la soledad deseada, que es aquella Sí. que es voluntaria, que a veces tiene que ver con el crecimiento personal, espiritual, intelectual, O momentos. pero generalmente es transitoria. Hoy Claro. decíamos en la clase de apertura del curso de linkeadores sociales, la soledad deseada es como los lácteos, tiene fecha de vencimiento. Claro. Uno puede salir de ella porque no implica romper vínculos. En cambio, la soledad no deseada es aquella soledad que en el transcurso del ciclo vital, y no solamente de personas mayores, después podemos hablar un poquito de esto, Sí. pero en las personas mayores se nota mucho y es donde primero se hace visible, un poco por lo que se conoce, que estamos viviendo todos, la transición demográfica. Cada vez vivimos más, somos más viejos ¿Mm? y cada vez nacemos menos. El 40% de la baja de natalidad en los últimos 10 años es una muestra de eso. Entonces la población va cambiando. Y nos encontramos con esta realidad que no es una patología, porque la soledad no es una enfermedad, pero sí es una condición personal y social. También tiene que ver con el abandono de las instituciones. Ajá. Cuando una institución abandona a una persona, te sentís ya no protegido por algo que te debería cuidar. ¿Qué es lo que se vive?
la sensación de abandono, ¿no? Y ahí aparece todo esto que se conoce, se engloba dentro del concepto de soledad no deseada. Incluso esta situación que le toca vivir a algunas personas, y bien decía recién vos, no solamente a los adultos mayores, después lo vamos a profundizar un poco más, porque hay una parte que me toca a mí, que son los adolescentes. Claro. No solamente tiene repercusiones en lo social, en lo psicológico, sino también incluso en lo físico. Sí. Porque lo hablamos otra vez acá con Carlos Pressman, aumenta las enfermedades cardiovasculares, aumenta riesgos cardiovasculares que la vida social, Carlos decía que vivir en sociedad sana, cura, ayuda a que el adulto mayor esté más sano, incluso físicamente. Claro. Bueno, siguiendo un poco esto que comentabas, Héctor, recién, la Organización Mundial de la Salud equipara que el daño que produce la soledad no deseada es similar al de la obesidad y el tabaquismo. Mira. O sea, para que más o menos nos vayamos dando una idea, ¿no? Su medición no es muy sencilla, porque a veces, digamos, el aislamiento social sí es objetivo, visible. La persona se encerró, no sale de la casa, cortó los vínculos, no se ve con los amigos, quedó viuda, está aislada. Pero la soledad no deseada puede suceder en el medio de una familia. Yo puedo estar en el marco de una fiesta familiar que está celebrando mi cumpleaños y sentir que en el fondo aquí nadie me da bola en realidad. Aquí no soy importante para el resto, aquí no tengo relaciones significativas. Entonces se vive a veces de una manera invisible. O sea, no es porque estés invadido por muchas personas, no vas a tener soledad, sino podés estar en soledad en ese momento justamente porque no se dan esos vínculos. Es una cuestión de vínculos. Claro, es una cuestión de vínculos. Es una cuestión de calidad de vínculos, calidad. porque tomemos un adolescente de hoy. ¿Cuántos amigos tenés en Facebook? Bueno, Facebook ya quedó antiguo, ¿no? ¿Cuántos tenés en Instagram? ¿Cuántos tenés en TikTok? Y decenas, centenas. Pero ¿son relaciones significativas? Lo que estamos viendo también, que en la juventud pasa mucho de esto. Hay mucha relación superficial, pero que no necesariamente es la relación de cuando yo tengo la necesidad de ayuda, o conversar una angustia que tengo, o un problema que tengo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi novia. Con quién lo voy a conversar verdaderamente sin tener que prestar una imagen que me sirve para mostrar algo que no soy, ¿no? Entonces, es un tema que tiene esas profundidades. O sea, ya que aprovechamos por el tema de que decía el doctor, ¿existe la soledad en la juventud? Sí, existe. O sea, no es solamente detenernos en los mayores, sino que en los jóvenes también hay un proceso de esta soledad, no sé si no deseada o cómo llamarlo. Bueno, hay muchos tipos de soledad, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que diferencia tres tipos de soledad. Uno sería la soledad que él denomina cotidiana. Hoy comí solo, me sentí solo, pero fue una soledad que vino como de paso. Todos a lo mejor nos sentimos solos esta semana en algún momento, u hoy en algún momento, pero son partes de las soledades cotidianas. Este autor da un segundo paso, Jung se llama. Él dice, no Carl Jung, el famoso psicoanalista, sino otro de un nombre parecido. Él dice, hay otro tipo de soledad que es no la soledad cotidiana, sino la soledad transicional. Cuando yo voy pasando de una etapa a otra, la adolescencia puede tener mucho que ver con esto. A veces la persona descubre la intimidad, ¿no? En la adolescencia, descubre el sentarse a solo, leer un libro, a escribir algo, esta cosa que en el adolescente pasa como una buena experiencia. Alguien que quedó viudo es una soledad transicional del cual esperamos que la persona salga, pero el problema es cuando esas soledades se convierten en crónicas. Cuando se convierten en crónicas, cuando las llevo porque no sé cómo resolverlo. El problema con los adolescentes es muchas veces digamos, el adulto, si bien podemos hablar un poco de números en Córdoba de cómo estamos en este tema, impacta mucho la soledad, tiene más recursos emocionales para gestionarla. Claro. El adolescente es más inmaduro, no los tiene, entonces queda más a expensas de ese sufrimiento. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. Pero voy a ir a la pausa con la pregunta. Al yo ser pediatra, yo siempre les pido a los padres, y lo hemos hablado muchas veces acá, que demostremos el afecto con actos y el cariño con besos. Esto me parece que también uno lo puede traspolar al adulto, donde a veces le mandas un WhatsApp porque estás muy ocupado a tu papá o a tu abuelo. Y esto me parece que
lo charlamos en el próximo bloque. Dale, con todo gusto. Excelente. Hacemos la pausa. Estamos con el licenciado Juan Carlos Mancilla. Volvemos enseguida. Bueno, Héctor, habías dejado planteado algo que me gustaría que lo refieras rápidamente para que te conteste No, Juan Carlos. si existe ese vínculo que yo trato de hacer cuando los chicos son chicos, de que le expresemos el afecto, el cariño físicamente, abrazándolos, cantándolos, tocándolos, y no como podemos hacer a veces con un abuelo: hola abuelo, ¿estás bien? Y ahí se terminó. El abuelo probablemente necesite ese tecito compartido, ese cafecito compartido con un nieto. Claro. Pero de lo que estás diciendo tomaría lo siguiente, esto que estamos viendo. Un médico recetando algo que no es medicación. Está receta un beso, receta un abrazo. Hay algo que se conoce como la prescripción social, que proviene del campo de la medicina, que en la Municipalidad de Córdoba se está utilizando en muchos centros de salud, y vamos a trabajar con Humberto Llure, un médico que también está trabajando en este tema con nosotros, en lo que es formar médicos para que, si la receta es anda al taller de literatura del barrio, anda al grupo de mujeres, es mejor a veces que dar un Valium o que dar un psicofármaco o una pastilla para dormir, ¿no? Es decir, la prescripción social ha sido probada como una buena práctica de parte de la medicina, que no es la medicina clásica, pero sí pasa a ser esto de entender la salud como un todo, el intercambio de afectos y esto que bien nos está diciendo Héctor, ¿no es cierto? La prescripción social. La prescripción social. Sí, hay hasta carreras en algunos países se llaman la social prescription, es decir, los prescriptores sociales son personas que están entrenadas en llevar esto adelante. Y el linkeador social con el que estamos trabajando aquí en la Municipalidad de Córdoba, que hoy ha sido el lanzamiento de esta formación, sigue más o menos un lineamiento parecido, ¿sí? Es decir, hay mucha gente que le interesa algún tipo de actividad, le interesa revincularse, pero es tímida, no se anima a ir, piensa que no la van a recibir bien, o tiene algún obstáculo externo para llegar. No va a dar ese paso salvo que alguien la ayude. Ese es el linkeador social. Bueno, nosotros en el programa pasado o el otro, vino Paloma, y una chica que cambió su mundo a partir de la música, y le abrieron puertas. Claro. Y acá me parece que tenemos que tener abiertas nuestras puertas del corazón, y también las instituciones poder favorecer, ayudar a ese adulto o a ese joven que está solo a que no lo esté. Seguro. Que tenga una oportunidad, ¿no? Claro, bueno, son oportunidades. Por eso la verdad que la municipalidad como institución pública haya puesto eso en la agenda, a mí me parece como una decisión muy valiente y muy de avanzada, si se quiere, ¿eh? Porque hemos sido la primera ciudad que ha hecho el Congreso de Soledad No Deseada. Ya Rosario está trabajando en el tema, Mendoza está trabajando en el tema, unos 17 municipios más chicos estamos colaborando con ellos en llevar adelante la investigación que hicimos con adultos mayores. ¿Qué números tenés de la provincia o de la ciudad? De la ciudad, ahí lo tenemos. El número más impactante es que si tomamos uno de cada 5, ¿sí? El 20%, de las personas mayores se encuentran con un nivel que llamaríamos moderado de soledad no deseada, lo cual es algo no del todo preocupante, pero levanta una alerta. Pero cuando uno lo cruza con el aislamiento social, vemos que es importante. Es decir, 1 de cada 5 personas más de 60 años experimenta soledad moderada, pero tiene un alto aislamiento social. ¿Qué quiere decir con esto? Ha perdido vínculos con la familia, ha perdido vínculos con el barrio, no sale a donde le gustaría salir, lo cual habla de que si no intervenimos ahora, la tendencia va a ser a que la sensación de soledad aumente, ¿no? En ese sentido, no podemos decir que Córdoba está muy mal, pero sí decimos hay que tener cuidado con lo que está sucediendo. Hay una alerta, una luz amarilla. Hay una luz amarilla, ¿no? También vemos como que lo que es el deterioro económico, porque hay factores de la soledad que no son solamente internos, ¿sí? O sea, las cuestiones psicológicas, si se quiere, o no solamente médicas, las cuestiones físicas, sino las cuestiones sociales. Es decir, personas que se sienten abandonadas por el Estado, por no recibir la protección que sienten, ganaron y se merecen.
eso da como una sensación de abandono muy grande, de frustración y una tremenda baja autoestima. Y eso, bueno, el doctor lo sabe mejor que yo, impacta muchísimo en la salud mental y en la salud física. O si no, pensemos en los datos de suicidio que hay en jóvenes. Es decir, digamos, la primera causa de muerte de adolescentes hoy en Argentina es el suicidio. Es decir, más que el accidente de tránsito. ¿Eso se ha disparado en los últimos tiempos? Eso se ha disparado. Después de la pandemia, sobre todo, se ha disparado. ¿Sí? Y bueno, encontrar espacios de pertenencia, encontrar espacios de validación, encontrar espacios donde me siento importante o reconocido por otros, ¿cómo se hace? Y hay que construirlo. Sí, me parece que en una sociedad que cada vez, por algunos mensajes que se dan, lo va buscando que sea más individualista en vez de... Es que yo creo que ese es el coletazo del individualismo. Hemos llegado a ser tan individualistas que ya no nos acordamos ni de nuestros abuelos. Sí. Bueno, el individualismo yo te diría que está en el medio de esta llamada batalla cultural, que tiene que ver con sálvese quien pueda de acuerdo a su propio mérito, pero eso si nos lleva a pensar que el vínculo con el otro no tiene importancia, no hay manera de sostener ese pensamiento. Y está bueno, está bueno que se fije desde espacios públicos, porque vamos a terminar pensando, si no, que el que tiene plata puede acceder a viajar en un crucero y entonces se va a vincular con personas, o puede acceder a ir a una obra de teatro o hacer un curso de no sé qué, porque tiene plata. Y me parece que no podemos permitirnos como sociedad que el dinero sea quien diferencie quién va a acceder o no acceder a una cosa que es importantísima para la salud. No, seguro. Bueno, hoy cuando se inauguró el curso de linkeadores, que estaba el intendente Pasarini fue el que lo inaugura, es interesante porque es transversal. Va a estar coordinado desde el Instituto de Planificación Municipal y el área de salud, pero también el área deportiva, el área de los centros vecinales. Cultura. ¿Sí? Claro, el área de cultura. Es decir, necesitamos que haya una integración de esta mirada. Y a veces no es fácil para uno que trabaja, ahora que me toca trabajar en el municipio, trabajar en la integración. Estas instituciones a veces muy grandes tienden a tener su propio espacio aislado, ¿no? Entonces, necesitamos ese desafío porque la gente en realidad vive en el marco de una ensalada de relaciones. Sí, pero por supuesto, ¿no? sí. Escuchábamos recién, bueno, que uno contaba, yo fui al teatro, o yo fui al cine, o yo fui a estar a un asado con los amigos, o yo me quedé en el barrio, o yo voy a ayudar en el merendero, o yo voy al gimnasio. Y bueno, nuestros vínculos están ahí y hay que saber no perder ese contacto que parece sencillo, que parece mínimo, pero que tiene un impacto creciente en la salud de la gente. Nos hace importantes. Seguro. Nos hace sentir importantes. Reconocidos. Juan Carlos, muchas gracias por venir. Hace muchos años que te conozco y que laburás vinculado con el tema de las adicciones y ahora justamente en este espacio que tiene que ver con espacios de contención que tanto necesitamos, ¿no? Y oportunidades. Gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Pepe. Gracias. Al contrario. Bueno, Héctor, nos reencontramos la semana que viene. El martes que viene. Con otro tema seguramente. Esperemos que haya sido de su atención. Nos reencontramos. Gracias.